33º domingo del tiempo ordinario. Y dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, del 5 al 19, que había muchos que estaban hablando del templo y de lo bellamente adornado que estaba, con piedras de calidad, exvotos, y a ellos Jesús les dice: esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Bien, Jesús anticipa algo que en realidad sucedió muy pocos años después de su muerte. El templo de Jerusalén dicen que era como una obra impresionante. Decíamos el domingo pasado, ocupaba más o menos unas 26 canchas de fútbol, el espacio. Pero también, si a eso le agregamos que eran piedras blancas, más la muralla, más el oro que también tenía, desde muy lejos ya brillaba, ¿no? Y era como miles de sacerdotes que lo construyeron y miles de personas que trabajaron para levantar eso unos 100 años antes. Tardaron en hacerlo y lo terminaron en el año 64. Y en el año 70 vino la destrucción. O sea que esta profecía de Jesús les habrá quedado como muy, muy grabada, ¿no? De haber dicho esta profecía. Bueno, este templo evidentemente era como el símbolo de fortaleza del pueblo, ¿no? El pueblo había puesto su seguridad en esa gran obra, ¿no?, que veía. Y Jesús les anticipa esta verdad, ¿no? Y también los anticipa de otra verdad. Miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: soy yo. O que ya está llegando el tiempo, pero no vayan detrás de esa gente. Pasará todo eso, pero ustedes estén al tanto. Y así se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá fenómenos espantosos en el cielo. A ustedes los perseguirán, los entregarán en las sinagogas, lo van a hacer compadecer ante reyes y gobernadores, a causa de mi nombre. Pero métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar vuestra defensa, porque yo les daré palabras de sabiduría a la que nadie podrá hacer frente. A algunos los entregarán, a otros los matarán, otros los odiarán, pero ni un cabello de su cabeza perecerá, y por vuestra perseverancia salvarán sus vidas. Bueno, primero pensemos en el templo. Yo creo que Jesús vivió también mirando ese templo, ¿no? Pero claro, Jesús no se dejaba engañar. Para la época de Jesús, el pueblo ya estaba orgulloso de ese templo, pero estaba más orgulloso de esa obra magnífica que del Dios que habitaba ese templo. Mucha gente veía como que era el gran símbolo de la economía, ¿no?, del pueblo de Israel, pero también era el lugar de las más grandes injusticias, incluso las que se habían sucedido construyendo ese templo, ¿no? Jesús quería denunciar ese vacío de Dios que había detrás de esta estructura en torno al templo. Había mucho abuso con los pobres. Recordemos cuando tira también todo de las mesas, de los cambistas y demás. ¿Será que a Jesús le gustaría que se destruya el templo? Más vale Jesús está denunciando esa religión formal de afuera que se había olvidado de cuidar el corazón del pueblo, que ya no representaba al Dios de Israel, ese que había sacado a Abraham, que lo había hecho dejar la tierra y todo. Ahora era un pueblo sedentario, establecido,
anclado en la búsqueda de dividendos para sostener toda esa estructura. Evidentemente a Jesús le dolería mucho ver el error de su pueblo. Y por otro lado, cuando miramos que esa caída ciertamente sobreviene ante el dominio de otro pueblo, tampoco Jesús es tan ingenuo para no pensar que si cae un sistema, viene otro, que al tiempo repetirá los mismos defectos. Porque pareciera que la dinámica del poder es siempre la misma. Está destinada a hacer estragos y a morir en algún momento. Él sabe que el problema del ser humano está en la manera de hacer las cosas. El pueblo de Israel ya quería competir contra los grandes imperios con las mismas formas de los otros imperios y ya se habían olvidado de ser el pueblo de Dios con los criterios de Dios. Criterios de amor a Dios, de fraternidad, de alabanza, no de comprar cosas para poder llevar al templo y cumplir con Dios, que era más cumplir con ellos mismos, con los que se enriquecían. Quisieron de algún modo copiar a los enemigos en vez de ser imagen de lo que Dios le pedía. Jesús no le pedía ser más poderosos que los otros que los dominaban. Dios les hablaba para que fueran el pueblo que reflejara el corazón de Dios y respetara la vida de unos y otros, amando al prójimo como uno mismo. Ellos se habían hecho de este mundo. Eso le dolía a Jesús, que el templo no representara algo divino, sino algo humano con una fachada divina. Valoraban más las piedras que el corazón, el culto que el amor. Y es así como estos imperios siempre caen, porque no están sustentados sobre verdades humanas. Este es el fin que anuncia Jesús, el fin de las estructuras que no trascenderán de este mundo. Hoy estamos también ante un gran riesgo, ¿no es cierto? La inteligencia artificial parece que quiere gobernar. Por supuesto que la inteligencia artificial va a estar gobernándonos porque tiene personas detrás que le ponen contenidos para que domines en las masas. Y ciertamente puede atentar contra la libertad del ser humano. El mundo será automatizado dentro de poco. Evidentemente la inteligencia artificial no ama, ¿no? Dice el Papa en su encíclica Dilexit Nos, el Papa Francisco. Estaremos en un mundo que podrá estar gobernado por las máquinas, donde todo se nos resolverá a través de instrumentos, herramientas de comunicación. Podremos tener buenos servicios, va a haber adelantos tecnológicos, algunas cosas se harán mejor que antes, pero habrá que esperar también los logros y también los fracasos. A pesar de que el ser humano necesita todos esos servicios, la inteligencia artificial no ama, es fría y ciertamente aísla a un ser humano que cuando habla necesita hablar del corazón y ver los rostros ajenos. ¿Qué será cuando le hablemos a máquinas, a humanoides? Y nos responderán desde las frías respuestas y no desde una mirada condescendiente a la hora de plantear reclamos de una cosa o de otra. El ser humano tiene delante suyo nuevos templos para adorar. En aquel templo de Salomón se había perdido la visión, ¿no? de que el hombre está en el centro, ese hombre imagen y semejanza de Dios, era el que tenía que disfrutar del templo. Todo estaba para servirlo a él, pero se convirtió al final en un pueblo al servicio de un templo, y no de Dios. Por eso, a pesar de que hoy estamos rodeados de técnica, el gran desafío será humanizarla, defendiendo la dignidad de cada persona frente a las lógicas utilitaristas, recordando que todo avance humano debe ser al servicio del ser humano, debe ser ético y también orientado al bien de todos. Jesús en este Evangelio de hoy denuncia
lo finito de las estructuras injustas de este mundo, que todo terminaría aquí. Por eso dice que muchas cosas estas ya pasaron. No nos está hablando del final de los tiempos, sino de la finitud de las cosas y que estemos despiertos para darnos cuenta qué es lo importante y no haber perdido el tiempo. Incluso hoy, en esta época de cambios, puede que estén muriendo muchas formas hasta de la iglesia, esa cristiandad en la que todo el mundo iba a la iglesia, en la que todo el mundo pensaba de algún modo religiosamente, pero más allá de que esa cristiandad, ¿no?, de todo un pueblo que piensa desde una misma fuente se esté perdiendo, nunca se perderá el cristianismo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el templo es Él, como nos decía el Evangelio del domingo pasado. Él es el templo y nosotros tenemos que saber habitarlo en Él, que es eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengas un muy lindo domingo.